Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Flixflisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo un caso que os va a dejar completamente de piedra y sé que lo digo mucho, pero creedme que este caso os va a cambiar completamente la perspectiva sobre la pena de muerte. Y es que os traigo el caso de Charles Barton, más conocido como Sonny, el cual, si nada cambia, será ejecutado este mes por un delito que no cometió. Y no, esto no es clickbait, porque él no apretó el gatillo. Sin embargo, hay una ley por la cual él es responsable aunque no cometiera el delito ni estuviera en la escena del crimen en el momento del crimen. Este es un caso que apenas se está moviendo en redes sociales, así que en este vídeo haremos varias cosas. La primera es que obviamente en la descripción y el comentario fijado vais a tener un enlace directo a una página en la cual recogen firmas de cualquier parte del mundo para parar su ejecución. No importa de dónde sea, si eres de España, Francia, México, Uruguay, no importa. En esa página puedes entrar, firmar y estás contribuyendo a que su ejecución se detenga. Y lo segundo es que os pido por favor que interactuéis mucho con este vídeo para que YouTube lo recomiende y más gente conozca el caso de Sonny. Pero sobre todo os pido que entréis en el enlace que os dejaré aquí abajito, descripción y comentario fijado, y que firméis, porque cuantos más seamos, antes se parará esta locura. Y dicho esto, no me enrollo más, y si queréis conocer el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Para conocer el caso de hoy debemos viajar hasta Montgomery, Alabama, concretamente en un tiempo donde las leyes Jim Crow todavía estaban vigentes. Para quien no las conozca, estas estuvieron activas desde 1877 hasta 1964, y lo que hacían era separarlo absolutamente todo. Los colegios, los autobuses, los restaurantes, los baños, todo era separado por el color de tu piel. No era solo una cuestión de normas, era un muro invisible que te recordaba cada día que tu vida estaba limitada, que no eras igual que los demás, y cualquier error podía costarte caro. Y así vivieron generaciones enteras de afroamericanos, bajo miedo y desigualdad. Y entre las personas que sufrieron esto se encontraba Charles Lee Barton, más conocido como Sonny. Él no solo creció en esta desigualdad, sino que además en su casa sufrió abusos por parte de su padre, golpes constantes, humillaciones, y esto lo sabía toda la familia. Pero lamentablemente no podían hacer nada al respecto. Sobre su infancia apenas tenemos información. Según su ficha de la prisión Holman en Alabama, nació aproximadamente en 1955. Pero aparte de eso, lo que tenemos lo ha contado su hermanastra, Ellison. Y es en concreto, contó un episodio de su infancia que pone los pelos de punta. Ellison vivía con su padre y la madre biológica de Sonny, lo que da a entender que los padres de él estaban separados. La madre tenía otra pareja, el padre vivía solo o con alguien más. Y lo importante aquí es que Sonny sufría malos tratos por parte de su padre y constantemente huía de la casa de este. En una ocasión se refugió en la casa de su madre, habló con sus hermanastros, les pidió ayuda y Ellison se ofreció a esconderlo en el armario. Durante 3 días, Sonny estuvo allí escondido y los adultos lo estuvieron buscando. Miran por todas partes, preguntan a los niños y los pequeños no quieren hablar, porque saben perfectamente lo que está sufriendo Sonny. Lamentablemente, en cierto momento, acaban hablando y los adultos los sacan del armario. Ese momento quedó para siempre grabado en la mente de Ellison, porque dice que fue incapaz de mirarlo a la cara, ya que sentía que le había traicionado. Esa fue la primera y única vez en mi vida que no pude mirarlo a la cara, porque lo habíamos decepcionado, y lo que pasara sería culpa nuestra. Mientras se lo llevaban, Sonny miró a la cara a su madre y a su padrastro, y les suplicó que no lo sacaran de allí. De hecho, le pidió a su padrastro que se convirtiera en su auténtico padre. Por favor, quiero que seas mi papá. Pero lamentablemente, parece que no le escucharon. Y su vida a partir de aquí fue cuesta abajo y sin frenos. Desde entonces, no volvió a ser el mismo. Y es que al poco tiempo comenzó a tomar malas decisiones, a ir con malas compañías. Cuando cumplió 14 años, Sonny ya se había escapado de casa un montón de veces. Y él mismo llegó a describirse como un matón y un delincuente de poca monta. Aunque para ser sincera, no encontraron en ninguna parte antecedentes suyos. Se menciona que pudo vincularse con varios robos, pero estos robos supuestamente no los hacía solo, sino en grupo. Algo organizado con varias personas,
aunque de nuevo no encontraron nada oficial. No obstante, según la ficha policial, Sonny tenía varios alias: Barton, Charles Lee Robinson, James Robinson y Looney. Y otra cosa que sabemos es que estuvo casado en 2 ocasiones y tenía varios hijos. Y aunque esto parezca irrelevante, más adelante volverá a salir. Y debo deciros que cuando lo mencione, os va a dejar de piedra. Viajemos ahora al 16 de agosto de 1991. Ese día, Sonny decidió llevar a cabo un robo en una tienda de la cadena AutoZone, ubicada en Talladega, Alabama. Para entonces, él tenía más o menos unos 37 años, y el plan iba a ser muy simple: entrar, ir al mostrador, sacar una pistola, pedir la caja fuerte, sacar el dinero y marcharse. No había que pelear, disparar, no había que hacer nada. Y además, no lo haría solo, sino acompañado por 5 personas más: Derrick DeBruce, Willie Brantley, John Long, André Jones y LuJohn McCants, el cual debo deciros que en ese momento era menor, solo tenía 16 años, pero aún así estaba en el equipo. Quien dirigiría el robo iba a ser Sonny. Él llevaría a cabo el trabajo sucio y los demás vigilarían. Él hablaría, interactuaría, agarraría el dinero, daría la orden y saldrían todos corriendo. Y además dejó muy clara una cosa: si alguien se descontrolaba, se ponía agresivo o lo que fuera, tenían que avisarle y él se encargaría. No dijo cómo, simplemente que se encargaría. Y el equipo estuvo de acuerdo. Hasta aquí todo bien. Llegan a AutoZone con varios coches, Sonny se baja, entra en la tienda, da una vuelta, compra varias cosas y entonces se acerca al dependiente y le pregunta dónde está el baño. El hombre se inclina, se lo indica y en ese momento Sonny saca una pistola y le exige que le abra la caja fuerte. Es ahí cuando empieza todo el robo. Para ese momento los compañeros ya estaban dentro de la tienda, repartidos. Sacan las armas, piden que la gente se tire al suelo. Es el típico robo con guión establecido. Sonny consigue el dinero, dice que ya lo tiene, que se vayan, él sale por la puerta y de hecho varios miembros del equipo le siguen. Pero hay 2 que se quedan atrás y ellos son LuJohn McCants y Derrick Anthony DeBruce. Derrick tenía experiencia en otros robos. No sabemos si ya había trabajado con Sonny antes. Algunas fuentes comentan que sí, otras directamente no lo mencionan. Pero en su historial tenemos, por ejemplo, que participó en numerosos robos como parte de una banda criminal, incluido el intento de robo a mano armada del banco Sylacauga. Así que podríamos decir que Derrick ya tenía experiencia. Volvamos ahora a la escena del crimen, al AutoZone. Sonny tiene el dinero, ha salido, el equipo va saliendo, pero se quedan dentro LuJohn McCants y Derrick DeBruce. Tendrían que salir por la puerta, seguir al equipo. Pero entonces entra por la puerta delantera del AutoZone otro cliente, un hombre de 34 años llamado Douglas Leicester Barrow. Douglas nació el 26 de mayo de 1957 y en ese momento era un veterano del ejército que estaba retirado y además estaba casado y era padre de 4 hijos. Cuando Douglas entró y se encontró con la escena, no supo cómo reaccionar, lógicamente. Pero Derrick sintió que la presencia de Douglas lo echaba todo por tierra. Derrick estaba alterado, nervioso, así que LuJohn, de 16 años, digamos que tomó las riendas del asunto. Apunta a Douglas, le pide que se tire al suelo, pero en respuesta, Douglas no obedeció de inmediato. Quizás por los nervios, quizás por dialogar, no lo sabemos exactamente. Pero su respuesta fue levantar las manos y ofrecer su cartera. Si querían robar, él daba su dinero y pedía que se fueran, que le dejaran en paz. Entonces Derrick, muy alterado, se acercó a él por detrás y lo golpeó con su pistola, cosa que provocó que Douglas cayera al suelo. A partir de aquí, Derrick y Douglas discutieron. Todo pasó muy deprisa, fue muy caótico. Y el equipo de ladrones, estaba yéndose de la escena. De hecho, estaban saliendo todos por la puerta en ese momento. No vieron lo que estaba pasando, que Douglas entró, que Derrick lo golpeó, no vieron nada de esto. Y LuJohn, pensando que se quedaría ahí, que esta escena no iría más, se dio la vuelta y siguió al equipo. Fue entonces cuando, al atravesar la puerta, saliendo del AutoZone, escuchó lo que le pareció un disparo. Y a los pocos segundos, Derrick también salió por la puerta. Suenan los coches, arrancan los motores, se van de la escena, y en el mismo vehículo iban LuJohn y Derrick. Y durante la huida, Derrick le confesó que había disparado a Douglas Barrow, y que no solo le disparó, sino que además acabó con su vida. Cuando lo tiró al suelo, después de discutir, Derrick levantó el arma, le apuntó en la espalda y le pegó un tiro. Un disparo que lo atravesó por completo, que acabó con su vida en el acto. Pero la historia no acaba aquí. Y es que después de huir, Derrick le contó la historia a más gente. De hecho, se lo contó a su sobrina, Kiawata DeBruce. Y según documentos judiciales, se jactó de haber matado a ese hombre. Fue una muerte innecesaria, vil, tipo ejecución. Douglas ya estaba en el suelo, estaba desprotegido, de espaldas. Y lo peor de todo es que lo hizo en el momento exacto en el que su equipo se estaba yendo. El plan era entrar y robar, sin hacer daño a nadie.
Y este hombre lo llevó más allá, y para rematarlo todo, lo fue contando después, a su compañero y a su sobrina. Pero no fue por eso que fueron descubiertos, no, fue porque la policía en este caso investigó muy deprisa. Tras el robo en el AutoZone, la policía comenzó a investigar de inmediato el caso. Los agentes reunieron pruebas físicas y testimonios que permitieron reconstruir lo ocurrido. Revisaron grabaciones de vídeo tomadas horas antes del robo en un banco cercano. Y en ellas se veía a Sonny Barton y al grupo usando un Chevrolet azul, mismo vehículo que los testigos vieron en el AutoZone. La policía también identificó huellas dactilares de Sonny Barton en la tienda y recogió declaraciones de testigos, entre los cuales estaba el gerente del AutoZone, Larry McCardle, el cual, entre un montón de fotos, reconoció a Sonny como el líder del grupo. Y aparte de todo eso, descubrieron que este grupo operó anteriormente en otros robos. Todo está completamente enlazado. Sonny es reconocido, el coche también, y con esta información poco a poco van descubriendo a todos los integrantes, entre los cuales se encontraban Lucian McCanns y Derrick DeBruce. Siguen investigando y siguen sacando más información. Las armas empleadas, según los testigos, parecen coincidir con armas utilizadas en otros robos. Así que de nuevo, hay vínculos. Todo encaja poco a poco y el cerco se va estrechando. Y el 23 de agosto de 1991, el detective Tom Powerman viajó hasta Montgomery para detener a Sonny Barton y lo encontró junto a Lucian McCanns, justo delante del Chevrolet de color azul. Los rodean, los arrestan y registran el coche, y dentro de este encuentran una pistola semiautomática, la cual supuestamente se vincula con el robo. Poco después los agentes registran una residencia cercana, y en esta hay más evidencias. Hay armas, munición y joyas que están relacionadas con los robos. Poco a poco todo el equipo va cayendo. Los 6 miembros son arrestados, y contra ellos prácticamente lo tienen todo. Testimonios, grabaciones, armas, huellas, objetos robados, y con todo esto, poco a poco, preparan el juicio. El juicio contra Charles Barton, alias Sonny, comenzó en 1992. La fiscalía argumentó que aunque él no disparó a Douglas, al dirigir el robo, al ser el cabecilla, él en realidad era responsable de lo que pasó. De hecho, según la ley de Alabama, él era tan o más culpable que la persona que disparó. Y ahora os preguntaréis, ¿y qué ley era esa? Pues se llamaba, de forma traducida, asesinato en el curso de un delito grave. La idea detrás de esta ley es simple. Si te involucras en un delito grave, como en este caso un robo a mano armada, y durante ese delito alguien muere, todos los que participaron pueden ser considerados responsables de esa muerte, aunque no hayan apretado el gatillo. Lo importante no es quién mató, sino que estabas allí formando parte del plan y ejecutando el crimen. En el caso de Sonny, él dirigió toda la operación. Entró en la tienda, consiguió el dinero, ordenó a los demás que se fueran, y cuando todo pasó estaba fuera de la tienda. Pero la ley considera que su implicación directa con el crimen lo hace legalmente culpable de la muerte de Douglas Barrow. Así que por este principio, Sonny era tan culpable como Derrick. Durante el juicio testificaron personas clave, entre las cuales estaba Lucian McCanns, quien relató que Sonny participó en el plan, fue el líder, pero él no disparó a Douglas. De hecho, estaba fuera de la tienda cuando todo ocurrió, y el personal de AutoZone también identificó a Sonny como parte de este grupo de ladrones. También había pruebas físicas, sus huellas, el coche y el arma dentro del vehículo. Y entonces, el jurado, compuesto por 8 miembros, entró en acción, y lo declararon culpable de asesinato capital. Y en la audiencia de sentencia, recomendaron por unanimidad la pena de muerte, la cual fue aceptada por el juez. Los demás implicados recibieron las siguientes sentencias. Derrick DeBruce, al ser quien disparó el arma, fue también condenado a muerte. Lucian McCanns, que en el momento del crimen, recordemos, era menor, recibió 25 años de cárcel. Willie Brantley recibió cadena perpetua. John Long, 25 años de cárcel. Y Andres Jones recibió cadena perpetua. El caso de Sonny, lamentablemente, no era una excepción, ya que anteriormente hubo precedentes. En 1987 hubo un caso llamado Tyson vs. Arizona, en el cual se determinó que la participación importante en un delito grave, combinada con una indiferencia imprudente hacia la vida humana, podía hacer que una persona fuera elegible a la pena de muerte. Y a raíz de esto, Mark Schultz, un defensor federal adjunto que representa a Sonny en el proceso de apelaciones, dijo en una entrevista que a nivel nacional hay muy pocos casos en los que una persona que no ha disparado es condenada a pena de muerte. Incluso en ese caso se deben tener pruebas de que quien no disparó tenía intención de que la víctima muriera. En este caso, no hubo pruebas en el juicio que demostraran que el señor Barton tuviera intención de que la víctima muriera o de que le dispararan. Pero esto no acaba aquí, de hecho, parece que solo acaba de empezar. Derrick DeBruce, quien disparó, durante muchos años hizo apelaciones, hasta que finalmente, en 2014, un tribunal federal le escuchó y revocó la pena de muerte para él.
La razón principal fue que en el juicio original, su abogado defensor no le proporcionó una defensa adecuada, lo cual violaba sus derechos constitucionales. Y por eso la pena de muerte, en su caso, se consideró injusta. Tras esta decisión, la pena de muerte de Derrick de Bruce fue anulada y fue resentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y finalmente, Derrick falleció en prisión en 2020. Pero el caso de Sonny sigue adelante y aunque apelaba, nadie le escuchaba. La justicia sigue pensando que Sonny Barton merece la pena de muerte. Y de hecho este año, en febrero, la gobernadora Kay Ivey, después de que él agotase todas las posibles apelaciones, estableció una fecha para ejecutarlo. El 12 de marzo de este mismo año, 2026. Y no solo es que tenemos una fecha fijada, que es dentro de nada, sino que encima han dicho cómo pretenden ejecutarlo. Y es que pretenden someterlo a la hipoxia por nitrógeno, un método que se basa en privar al cuerpo de oxígeno. No se trata del gas letal clásico, sino de oxígeno reemplazado por nitrógeno puro. La persona es colocada dentro de un dispositivo o se le pone una especie de máscara, y esta suministra nitrógeno puro. Tu cuerpo inhala nitrógeno, no oxígeno, y a los pocos segundos pierdes el conocimiento. Y ya a los pocos minutos, si el cuerpo no recibe oxígeno, se produce fallo orgánico y finalmente la muerte. Se considera que este método de ejecución es menos doloroso y más humano, aunque debo deciros que no hay estudios clínicos precisos sobre el sufrimiento real. Así que en realidad no sabemos si la persona sufre de verdad o si no se entera. Para conocer un poquito más del caso del tiempo presente, debemos saber qué vivió Sonny en cuanto fue arrestado. ¿Cuál fue el proceso que vivió? ¿Cómo se comportó en prisión? ¿Qué dice la gente de él? Cuando entró en prisión, Sonny estuvo casado y tenía hijos. Y con el paso de los años resulta que su exmujer rehizo su vida y se juntó con otro hombre. Ella pasó página, siguió adelante. Y en cierto momento, un hombre llamado Larry Green acabó con su vida y la de su pareja. Todo esto mientras Sonny estaba en prisión. Y no os cuento esto como un dato extra, sino porque Sonny perdonó a Larry Green. De hecho, lo expresó públicamente, él creía en el perdón, en la redención. Y debo deciros que en 2023, Larry Green obtuvo libertad condicional. Sonny además en varias ocasiones pidió perdón por el delito que él cometió. Pidió perdón por el robo y por lo que le pasó a Douglas Barrow. De hecho, dijo lo siguiente: todos los años que he sufrido por esto, he sufrido la culpa, el dolor que sentía la víctima, que sentía su familia. Y lo siento mucho. Quiero que sepan que lo siento mucho. Y que si tuviera el poder de revivir al señor Barrow, lo haría. En el día presente, Sonny padece artritis reumatoide severa y utiliza una silla de ruedas. La gente que lo conoce de prisión dice que es un hombre muy querido y respetado, que es el abuelo de todos. Y realmente no he encontrado que en prisión tuviera un comportamiento violento, que se metiera en líos, ni nada de eso. De hecho, algunas páginas dicen que quizás no sea plenamente consciente de lo que pasa a su alrededor, que por su edad y varios problemas que tiene actualmente de salud, probablemente no sea consciente de lo que va a ocurrir. Así que en realidad este castigo no tendría sentido. Robin Maher, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dijo que el hecho de que Sonny sea ejecutado por un delito que no ha cometido, que ha cometido otra persona, es simplemente perturbador. Es difícil aceptar que la persona que mató a la víctima nunca será ejecutada, mientras que el señor Barton, que no tuvo ninguna participación en el asesinato, sí lo será. Eso simplemente no tiene sentido, ni siquiera para los más fervientes defensores de la pena de muerte. Según el sitio web del centro, al menos 22 personas condenadas por homicidio doloso, a pesar de no tener participación directa en la muerte de otra persona, han sido ejecutadas. De ellas, aproximadamente el 60% eran personas afroamericanas o hispanas. La mitad de los que figuran en la lista fueron ejecutados en Texas, mientras que otros 8 estados y el gobierno federal tienen 1 o 2 casos. En 2020, Alabama ejecutó a Nathaniel Woods por el asesinato de 3 policías en Birmingham en 2004. Woods no disparó, y de hecho no hay pruebas de que en ese momento tuviera un arma encima, pero fue condenado a muerte como cómplice. La preocupación aquí es que, durante más de 50 años, la Corte Suprema ha establecido que la pena de muerte debe reservarse para las peores personas que cometen los casos más graves, o los peores de los peores. Y las leyes de homicidio doloso realmente revierten este principio, extendiendo la posibilidad de aplicar la pena de muerte a personas con mucha menos culpabilidad que quienes matan o intentan matar. En el día presente hay muchísimas personas pidiendo clemencia para Sonny. De hecho, de los 8 miembros del jurado que inicialmente le condenaron, 6 piden que la pena de muerte sea cambiada por vida en prisión, y 3 de ellos han escrito directamente a la gobernadora pidiendo clemencia. De hecho, en internet están las palabras de 2 de estas personas. Uno de ellos es James Cottongin, el cual dijo lo siguiente: el señor Barton no fue quien apretó el gatillo. Simplemente parece incorrecto que se le aplique la pena de muerte cuando el tirador fue condenado a cadena perpetua. Nuestra sentencia de muerte original ya no es apropiada dadas las circunstancias. Y otro miembro del jurado fue Priscilla Townsend.
la cual dijo lo siguiente: si hubiera sabido en el momento del juicio que el hombre que apretó el gatillo no se enfrentaría a la pena de muerte, no habría querido justo imponerle al señor Barton, que ni siquiera estaba en el edificio cuando dispararon al señor Battle, una sentencia más severa. Pero es que la lista de gente que apoya a Sonny Barton no acaba aquí, ya que la hija de la víctima, Tori Battle, que en aquel momento tenía 9 años, también pide clemencia a la gobernadora, porque para ella esto no tiene ningún sentido. Mi padre, Doug Battle, era muchas cosas. Era fuerte, pero valoraba la paz. No creía en la venganza. Y en ese sentido, soy muy hija suya. Espero que considere extender la gracia al señor Barton y concederle clemencia. Varias asociaciones y grupos se han unido para pedir clemencia para Sonny, y entre ellos están los siguientes. Están la ACLU, de Alabama, defensores de derechos civiles y activistas antipena de muerte, como Death Penalty Action, y también grupos religiosos y comunidades de fe. Todos juntos han propuesto una petición internacional de clemencia. Una recogida de firmas en la cual puede participar cualquier persona desde cualquier parte del mundo y la cual os dejaré aquí abajito en la descripción y también en el comentario fijado. Cada apoyo cuenta y puede marcar la diferencia en la decisión final de la gobernadora Kay Ivey. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que finalmente el proceso podrá pararse? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Debo ser completamente honesta con vosotros. Yo hace 1 año y medio, 2 años, creía en la pena de muerte. Pero creía en la pena de muerte como concepto para castigar a auténticos monstruos. Que usar la palabra monstruo con un asesino pues no tiene sentido, porque al final llamando a los monstruos como que no los identificas como seres humanos. Y al final son como tú y como yo, son seres humanos que campan a sus anchas por la calle con una mente retorcida y siendo capaces de hacer auténticas maldades. Pero bueno, en mi mente la pena de muerte se aplicaba únicamente para personas terribles. Personas que no podían estar en sociedad, gente que no tenía empatía, que si no acababas con ellos seguirían matando. Pero habiendo investigado y viendo los fallos que hay en las leyes, yo hoy en día no puedo decir que estoy a favor de la pena de muerte. Es que no tiene ningún sentido. Es que este hombre, Sonny, os pongáis como os pongáis, no apretó el gatillo. Entonces, ¿qué sentido tiene condenar a una persona a muerte por un delito que no ha cometido? Y he visto comentarios de gente que me han dejado de piedra. No, es que él era el responsable. No, es que él estaba ahí, es que ordenó el robo, es que él era el cabecilla. La pregunta aquí es: ¿quién narices apretó el gatillo? Es tan fácil como eso. Si él no apretó el gatillo, ¿por qué tiene que pagar por ello? Es que no tiene ningún sentido. Y si las leyes no funcionan, mira, llámame a mí quizás soñadora, pero si no funcionan, se cambian. Y la gente debería luchar por cambiarlas. Pero siento como que hasta que no nos pasa a nosotros, no salimos a protestar, no nos movemos. Es como que, mira, no me afecta. Pobrecillo, ay qué penita, seguimos adelante. Pero cuando nos pasa a nosotros es cuando queremos luchar, gritar, ponernos de pie. Se nos está quedando una sociedad bastante guapa, la verdad. Porque así, con esas actitudes, yo creo que no vamos a llegar muy lejos. Pero eso ya es mi opinión, ¿eh? No sé qué pensaréis vosotros. Yo ahí lo dejo a vuestro criterio. Y esto me iba a soltar la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Seguís pensando igual sobre la pena de muerte? ¿O ha cambiado un poco vuestra perspectiva? Y la palabra secreta es justicia. Deja justicia aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te haré like. Y no olvidéis que aquí abajito tenéis el enlace directo a la recogida de firmas para parar su ejecución. Así que, si quieres contribuir, recuerda que abajito lo tienes todo, junto a, por supuesto, las fuentes consultadas, que pocas no son. También tenéis el enlace directo donde conseguir mis libros y todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram y apartado de correos donde, si queréis, podéis enviarme cositas y por allí notifico los cambios, las novedades y muchas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!